Hay mucha controversia en cuanto a las situaciones de aprendizaje. ¿Qué es una situación de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia con una unidad didáctica competencial? Pues bien, hoy vamos a mostrar en este pequeño vídeo qué no son las situaciones de aprendizaje, que ahora últimamente estamos corrigiendo muchas situaciones de aprendizaje, estamos corrigiendo muchas propuestas prácticas y estamos viendo tanto a nivel de colegios, de institutos, que estamos haciendo, como digo, formaciones, y a nivel de opositores, que no está muy clara la diferencia, que hay gente que se cree que únicamente cambiando su unidad didáctica del año 2008, poniéndolo en formato pregunta, es que he hecho una unidad didáctica de parkour y ahora situación de aprendizaje lo he puesto de título de la unidad didáctica, ¿seremos capaces de saltar a gato? Eso no es una situación de aprendizaje. Por lo tanto, no es solo cambiar el nombre y plantearlo en modo desafío, para nada. Ya sabéis que una de las condiciones más importantes de las situaciones de aprendizaje es que esté contextualizada, es decir, que esté programado en función del grupo clase que tenga. Tanto en la vida real, que es más sencillo porque conozco el contexto, como en las oposiciones, el punto de la contextualización ha de estar muy bien hecho y no van a ser las mismas propuestas prácticas para un colegio rural, para un colegio de una ciudad de 1 millón de habitantes o para un colegio de un pueblo de 2000 habitantes. Partiendo de ahí, mis propuestas se van a adaptar y van a motivar de diferentes maneras en función del contexto. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, partiendo del contexto, hemos de motivar a nuestro alumnado y hemos de conectar esa unidad, esa situación de aprendizaje, con la realidad. Y nos habla de fomentar la autonomía, nos habla de fomentar la creatividad. Tampoco es una situación de aprendizaje que nosotros cojamos de Internet una gamificación que motive muchísimo a nuestro alumnado, pero a la hora de aplicarla vemos que nuestro alumnado no toma ningún tipo de decisión. No, pero es que he creado un tablero que van de este mundo mágico a este otro mundo mágico. Y si lo hacen bien la actividad, les voy a dar 5 puntos. Y con esos 5 puntos van a poder tener 5 minutos más de tiempo libre. Eso no es una situación de aprendizaje. Estás llevando una gamificación, entre comillas, en la que no estás fomentando la autonomía, porque las metodologías activas, los modelos pedagógicos ponen el foco en que nuestro alumno y en nuestra alumna tome decisiones. Así que en nuestra situación de aprendizaje se han de tomar decisiones. Y esa situación de aprendizaje puede desembocar en un proyecto o no, pero si desemboca en el proyecto y siguiendo el anexo 3 de situaciones de aprendizaje, necesitamos llevar tareas, sesiones de creciente complejidad y esas tareas y esas propuestas van a preparar para ese proyecto. Imaginaros que la propuesta potente de una situación de aprendizaje es una dramatización que van a hacer en grupos de películas de lo que tú quieras plantear. Bien, esa será como el proyecto de las últimas sesiones, pero la creciente complejidad parte de que las sesiones hasta ese proyecto van a practicar, van a prepararse, como dice Neus San Martín, evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumno, nuestro alumnado esté preparado. Así que tenemos que llevar esa creciente complejidad en las situaciones de aprendizaje. Por cierto, antes de seguir, os invito al primer webinar en directo que vamos a hacer sobre situaciones de aprendizaje, sobre desarrollo curricular LOMLOE. Vamos a compartir ejemplos prácticos de productos competenciales. Pepe también va a hacer una pequeña clase sobre instrumentos de autoevaluación y de coevaluación. En definitiva, va a ser un webinar en directo que al final vais a poder tener respondidas esas preguntas, esas dudas. Y va a ser el próximo miércoles 1 de febrero. Apúntate porque es en directo y me encantaría que te vinieras. Vamos a hablar y va a quedar muy claro cómo crear esas situaciones de aprendizaje, tanto a nivel de oposiciones como en el aula. Seguimos. ¿Qué no es una situación de aprendizaje? Una situación de aprendizaje tampoco es copiar en la tabla nuestras propuestas, nuestras actividades y hacer un punto de atención a la diversidad, poner diseño universal para aprendizaje y poner un ejemplo general de cada principio. No, es que yo el principio de representación ya lo cumplo porque muestro la clase, la explico de forma oral y también les pongo un vídeo. Ya está. No, eso es muy general.
Obviamente eso va a ayudar a que llegue a más alumnos y más alumnas, pero tenemos de nuevo de partir del contexto. Si tenemos un alumno TEA, si tenemos TICs para poder llevar a cabo esas diferentes formas de representación, se ha de ver de manera concreta también las actividades. No tenemos que huir de esos productos genéricos, como digo. Y algo que también nos dice el anexo 3 de situaciones de aprendizaje, por cierto, dentro de nuestra formación que estamos preparando vamos a hablar de DUA para educación física, siendo muy concreto, estamos trabajando en ello y vamos a contar con Raúl, que es un chico que sabe, es un auténtico experto en DUA, pero vais a flipar cómo llevarlo al aula de manera concreta. Pero no quería deciros esto, quería comentaros que nos muestra el anexo 3, cuando la LOMLOE nos acerca a lo que son situaciones de aprendizaje, que las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Bien, nos habla de diversos saberes básicos y de hecho si nosotros programamos en distintas situaciones de aprendizaje a lo largo de un curso escolar, obviamente hemos de basarnos en distintos bloques de saberes básicos para que nuestro alumnado sea competente en los distintos saberes, entendiendo competencia, no competencia a nivel de élite, de rendimiento, pero sí tener unas bases en cuanto a habilidad. Y esto de los saberes básicos realmente está muy unido a que nuestro alumno, nuestra alumna, encuentre esa actividad o ese ejercicio, ese juego, ese deporte que le motive para que no deje de moverse. Creo que es uno de nuestros objetivos como docentes. Pero me quiero ir a la parte anterior, que nos dice, las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos. Esto es muy importante, de nuevo, nos tenemos que sentar, y esto lo hago yo en mis formaciones, ahora estamos haciendo una formación a un instituto de Cataluña, donde ponemos el foco justamente en eso, en sacar los criterios de evaluación, en entender cómo concretamos en objetivos y en entender cómo podemos trabajar esos objetivos, con qué tipo de contenidos. Pero claro, esos objetivos los tenemos que hacer muy legibles, muy entendibles, para que nuestro alumnado lo entienda. Y este, como sabéis, es un principio de la evaluación formativa. Y bueno, ya creo que os he dado bastante ejemplos de lo que no son situaciones de aprendizaje. Desde aquí creo que vais a construir esas situaciones con mucho más sentido y de hecho acaba ese anexo diciéndonos que las situaciones deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad y la convivencia. Dentro de educación física creo que podemos promover o podemos partir, mejor dicho, desde ese interés, de esas tendencias. El otro día compartíamos en nuestra newsletter una propuesta con la canción de Shakira, esta que se ha hecho tan famosa. En vez de ser unos haters de lo que sale, que yo tampoco estoy a favor de este circo mediático, sabemos y nos acogemos a ello de toda la pasión que ha levantado y todos los oyentes que están a tope con la canción, pues vamos a convertirla en que sea educativa o vamos a hacer que nuestro alumnado reflexione al respecto. Pues bien, eso podría ser perfectamente una situación de aprendizaje. Y como digo, nos habla de sostenibilidad, esto estaría muy relacionado con el aprendizaje-servicio. De nuevo, una situación de aprendizaje no es irse al campo a recoger hojas y a recoger basura. Tenemos que contextualizar, hay una serie de pasos para alcanzar ese aprendizaje-servicio. Hemos de motivar a nuestro alumnado y crear esa necesidad de por qué hay que hacer ese servicio. Hemos de conectarlo incluso con distintas aplicaciones para que ellos sepan los pasos que hacen, las distancias. Hemos de implicar proyectos interdisciplinares para darle sentido a esa recogida de residuos con otra asignatura como puede ser ciencias sociales. En definitiva, darle una vuelta y entender también, cuando hacemos situaciones de aprendizaje, el anexo 1, perfil de salida, los distintos retos del siglo XXI, que muchos están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues bien, de una forma práctica, cómo lo podemos llevar a cabo en nuestras situaciones de aprendizaje. Así que nada, espero que te haya aportado este vídeo. Ya sabéis que nos encanta divulgar, nos encanta ayudaros. Si tenéis cualquier duda, os leemos en los comentarios. Os voy a dejar también en la nota, en el comentario fijado, mejor dicho, cómo os podéis apuntar al webinar sobre situaciones de aprendizaje del próximo 1 de febrero a las 6:30. Apúntate y de hecho vas a recibir un pequeño regalito en formato de clase sobre nuevas tendencias en educación física si dejas tu correo. Nos vemos el miércoles 1 de febrero.